unas elecciones de las elecciones más seguidas de todo el continente, Albert. Sí, son las elecciones más seguidas y obviamente primero vamos a dar unos datos muy generales del país. Es el sexto país más grande de la región y cuenta con una población de 28,3 millones de personas según cifras de 2022 del Banco Mundial. De ellos, más de 21.400.000 conforman el padrón electoral según números publicados por el Consejo Nacional Electoral con actualización, hay que decir, del mes de abril. Sin embargo, solo 69.189 podrán votar en el extranjero, lo que representa una mínima fracción. Debemos tener en cuenta que actualmente hay 7,7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones. Las causas son económicas, también por la inseguridad en las calles. Muy bien, ahora, hablando ya de la elección como tal, ¿nos podrías explicar cómo es la composición, por ejemplo, de la Asamblea? Sí, es un oficialismo que hoy se pone a prueba en las urnas y que pretende renovar mandato, pero importante resaltar cuáles son los órganos que están bajo control del oficialismo y que hoy, de perder las elecciones, podrían dejar de estarlo. Vamos a comenzar por una Asamblea Nacional conformada por 277 escaños, donde el Gobierno controla 256, una mayoría que seguiría en pie. Pase lo que pase hoy. Recordemos que esa asamblea en la anterior legislatura estuvo controlada por la oposición después de su victoria en 2015, pero el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato al Parlamento venezolano. En 2020, con las nuevas legislativas, el oficialismo volvió a hacerse con la mayoría que hoy vemos después de una gran abstención por parte de la oposición. Y cuando hablamos o nos referimos a la distribución de los gobernadores y los municipios, ¿cómo es? Sí, el número de gobernadores, Jorge, que también son electos por voto popular. El oficialismo también es mayoritario. Hablamos de 19 oficialistas frente a 4 opositores y lo mismo ocurre a nivel local, aunque en menor medida. El oficialismo gobierna 210 municipios de un total de 335, Jorge. Bueno, y otro de los aspectos también que es importante resaltar es el sistema de justicia. ¿Cómo es en Venezuela? Sí, vamos a este importante factor, el Poder Judicial. El Tribunal Supremo está formado por 20 magistrados que son escogidos por los diputados y recordemos que la mayoría es oficialista. En 2022 se nombraron 20 nuevos magistrados, muchos repetían en el cargo, a pesar que lo prohíbe la Constitución. Aquí también cabe destacar que en 2015, después de perder el oficialismo, la mayoría parlamentaria y pocos días antes que la oposición tomara el relevo, se designaron 13 magistrados principales y 21 suplentes. Recordemos que cada magistrado está en el cargo durante 12 años, por lo que ese movimiento que se produjo también deja entrever la importancia del control del Poder Judicial en Venezuela. De hecho, Human Rights Watch ya venía avisando en la época de Chávez que el oficialismo estaba, dijeron, convirtiendo el tribunal en un apéndice del mismo Ejecutivo, Jorge. Muy bien. Y por último, uno de los actores muy importantes dentro de la sociedad venezolana ha sido en los últimos años el poder militar. Sí, por último, poder militar. El oficialismo durante los 25 años en el poder ha dotado al órgano de privilegios, ascensos o nuevos cargos. No podemos dejar de señalar que Venezuela tiene más de 350.000 efectivos militares, por lo que no hay una uniformidad, ni todos están a favor de Maduro ni todos están en contra, pero el oficialismo se ha encargado de tener a sus altos cargos en una situación de privilegio con buenos salarios y el control de industrias clave del país como petróleo o energía. Tampoco podemos obviar el poder policial. Anecdóticamente, hace pocos días Nicolás Maduro asistió a la ceremonia de graduación de 25.000 agentes de policía, ascendió a docenas de oficiales o concedió un nuevo título a su ministro de Defensa como General del Pueblo Soberano. Muy bien, tengo aquí el tarjetón electoral que muchos venezolanos encontraron el día de hoy. Curiosa imagen, se repite muchísimas veces la fotografía de Nicolás Maduro. ¿Nos podrías explicar un poco?
Sí, un tarjetón que puede parecer curioso, pero todo tiene una explicación. Es visible observar la cara del candidato Nicolás Maduro, visible hasta en 13 ocasiones. Esto se debe al número de organizaciones políticas que respaldan su candidatura. En cambio, el mayor candidato opositor, Edmundo González, aparece en 3. Y además de otros líderes que aparecen, también podemos observar en las casillas disidentes de la oposición que han lanzado sus candidaturas. Pero en definitiva cada uno de los aspirantes está apoyado por más de una formación, por lo que pueden aparecer más de una vez. Muy bien. Y por último, bueno, una breve explicación o cronología de lo que ha pasado en estos 25 años. Hablamos de que la elección de hoy podría significar el reto más importante al que se ha enfrentado el chavismo en estas 2 décadas. Sí, el chavismo obviamente se vio truncado por la muerte de Hugo Chávez, que ve la figura de Maduro perpetuándose en el poder. La cronología clave es que la llegada de Hugo Chávez al poder rompió con todo lo que los venezolanos y venezolanas habían conocido anteriormente. Su llegada al poder se produjo en un contexto de corrupción, de pobreza, de desigualdad y de una brutalidad policial que auparon a la población a ejercer un voto protesta contra el entonces presidente en Venezuela. El 6 de diciembre de 1998, Chávez se proclama vencedor en los comicios frente al oficialismo del momento y en 1999 comenzó una era que dura hasta el día de hoy. Durante su mandato aprobó una nueva constitución, reformó leyes de tierras e hidrocarburos, lidió con amplias protestas opositoras, tuvo un golpe de Estado, nacionalizó empresas y propiedades, aún así fue ratificado en el cargo en múltiples ocasiones. Nos vamos al año 2013, cuando Chávez muere de cáncer y lo releva Nicolás Maduro, que cabe decir que él ya ejercía de presidente interino mientras Chávez era tratado en La Habana por su enfermedad. Al morir Chávez, Maduro asume la presidencia, algo que fue denunciado porque el artículo 233 de la Constitución dictamina que quien asume el cargo debe ser el presidente de la Asamblea, en ese caso era Diosdado Cabello, y no el vicepresidente, que era el cargo que ostentaba Maduro en aquel momento. En los comicios de abril de 2013 gana Maduro por un pequeño margen frente a Capriles y asume la presidencia a finales de año. Hoy Maduro llega a unas elecciones muy disputadas y lo hace después de haber ganado una reelección en 2018 en unos comicios presidenciales que la comunidad internacional dijo no tenía garantías. Líderes opositores fueron encarcelados, exiliados o inhabilitados por participar, aunque opositores dijeron, algunos observadores presentes en esa elección dijeron que los comicios habían sido claros, no había habido fraude. Por lo tanto, hoy en la presente ocasión, incluso mandatarios progresistas de América Latina como Lula o Petro han hecho un llamamiento a que las elecciones, Jorge, sean libres.